Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y un saludo a tu audiencia. Gracias por atendernos, fiscal. Un día Un movido día para movido él. para él, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros titulamos acá desde este medio irrisoria condena al Miguel Ángel Carballo, alias Mecánico de Oro, ¿verdad? Me parece nomás que hasta es burlesca de parte del tribunal la cantidad o sea, la pena de 2 años, 6 meses a este señor. Y me agarro un poco en las expresiones del presidente del tribunal. Al comenzar su discurso decía, este cúmulo probatorio que tenemos a la pucha. Entonces quiere decir que no hay ni una sola duda que él cometió el hecho punible. Sí, efectivamente, quedándome con lo último que manifestaba, eso sí quedó asentado, de que Miguel Ángel Carballo cometió el hecho punible para el tribunal, eso quedó demostrado. Ahora, el proceso penal pues tiene dos etapas. Primeramente es la demostración del hecho, si es que la fiscalía pudo demostrar en base a prueba o no el hecho que acusa, y después posteriormente tiene que determinar cuál es la sanción aplicable, cuál es la sanción justa, y esa sanción que se determina tiene que hacerse en base a una norma, no solamente al arbitrio de una persona. Y eso está previsto en la ley en el artículo 65, incisos 1 y 2 del Código Penal. Y Sí, bueno, y al mirar más o menos lo que el marco penal o la expectativa de pena del delito que se demostró de que efectivamente él es responsable, es de 1 a 10 años. sí. Entonces, ese tipo de pena entonces es la obligación de la persona que está bajo su responsabilidad establecer una condena. Debe darle una justificación en base a distintos ítems que están, ¿verdad? Y bueno, y ellos llegaron a ese análisis, ellos determinaron 2 años, 6 meses, que no coincide con la posición nuestra. Nosotros también, como parte y como parte acusadora, nosotros al alegar finalmente, nosotros hicimos ese análisis. Para nosotros la pena es justa, tomando en cuenta de que siempre hay situaciones a favor y en contra de una persona, su Sí, vida anterior. Si la persona, por ejemplo, no tiene antecedentes, por ejemplo, debería ser algo a favor, ¿verdad? Si es que él utilizó todo un ardid como documento para engañar, debe ser en contra, ¿verdad? Entonces, esos son sus cuestiones a favores y en contra. Y nosotros llegamos a la conclusión de una sanción de 6 años, 6 meses, que evidentemente hay una diferencia notoria entre ambas posiciones. Entonces, la facultad que yo obviamente, no hace ni falta que me pregunten, la sanción que dio el tribunal, no voy a estar de acuerdo, ¿verdad? Porque yo tuve otra posición. Ahora bien, eh, decir a que ellos están equivocados y errados, bueno, yo voy a esperar. El tribunal va a fundamentar su decisión a través de la sentencia. Ahí tiene la obligación de fundamentar qué tuvo en cuenta para la pena y de determinar nosotros irregularidades, entiéndase, o contradicciones en la posición de ellos. Vamos a apelar, que nos faculta, y vamos a apelar la pena. El hecho ya no, pues ya está demostrado, pero sí se puede apelar la sanción aplicable, y es eso que vamos a hacer una vez teniendo a la vista los argumentos del tribunal de sentencia. doctor, en segunda instancia pueden cambiar la pena establecida. Sí, se puede. Es más, ahí está otro. Se puede apelar solamente, por ejemplo, se puede apelar parcialmente. El tribunal de sentencia, por ejemplo, puede decir de que se haga un nuevo juicio solamente por la pena y no más el hecho. Ahora, obviamente es muy seguro que la defensa va a apelar toda la sentencia. Esto es Sí, seguro, ¿verdad? sí, sí. Y en nuestro caso nosotros tenemos opción, nosotros estamos conformes con que quedó demostrado el hecho, pero al no estar conforme con la sanción, la pena, que puede apelar, y el tribunal puede ordenar de que un nuevo tribunal solamente estudie sobre el caso de la pena, que es un caso que hace poco se dio, que es el caso de unos funcionarios del Parlamento, ¿verdad? Se demostró el hecho punible de estafa, ¿verdad? Y en donde se probó que hubo estafa, pero la pena que se le aplicó a ellos, porque no estuvo de acuerdo por la Cámara, y se va a hacer un nuevo juicio oral solo por la sanción aplicable. Qué interesante este dato que Eso. estás proporcionando, doctor, porque Yo tenía entendido que no se podía aumentar en realidad, otra vez entrar en un desgaste a que todo el juicio se vuelva a llevar a cabo, siendo que ya hay una probanza, pero extrema según el propio tribunal. Entonces quiere decir que
el tribunal de alzada puede ordenar que se haga Haga un un juicio nuevo oral juicio. solamente Un ya nuevo- en base al artículo a 65. solamente la base, y puede ser mayor o puede ser menor. Sí, Cualquiera de los dos puede ser. sí, entendemos. Ahí cierra un poquitito la gran duda que teníamos porque yo Sí, consideraba que no claro. se podía en ningún caso, Mm. si es que se volvía a hacer un juicio, El dato aumentar que nos pasa el doctor es fantástico, ¿verdad? O sea, Ujú. No, porque justamente por eso luego se apela, porque uno no está de acuerdo uno no está de acuerdo con la pena. Y donde, en el caso, por ejemplo, de los funcionarios del Congreso, y ahí hay una discusión ahí muy importante, ahí, por ejemplo, se apeló toda la sentencia, ¿verdad? sí, Y no se apeló la pena, ¿verdad? Pero el tribunal de sentencia dijo de que el hecho existe, pero se tiene que valorar la pena. Entonces hay algunos que dicen como que no se apeló la pena, dicen no, entonces más de esa pena no puede ser, podría ser menos, pero otros somos el criterio, decimos de que no, porque la norma, acá solo es aplicable lo que la norma dice. Y la norma en ningún momento limita o faculta ese tipo de cosas. Un nuevo tribunal tiene que tener el libre arbitrio de poder analizar, una vez demostrado el hecho, cada uno de las circunstancias establecidas en el artículo 65 y ahí establecer la pena justa. Pero en este caso es a toda duda porque en la hipótesis que nosotros leyendo la sentencia y considerando que efectivamente nosotros estamos con la razón, entonces nosotros mismos estamos cuestionando la pena y al cuestionar la pena se puede, y si se da y si la Cámara del Tribunal se da la razón, un tribunal de derecho tiene plena facultad para dar la pena sin ningún tipo de restricción. así mismo. Por otro lado, doctor, me supongo que en tu fuero íntimo te sentís satisfecho al ver concluido tu trabajo de forma casi excelente, ¿verdad? Porque si el tribunal dice, acá tenemos un cúmulo de elementos probatorios, quiere decir que el Ministerio Público, representado en tu persona en este juicio oral, hizo su trabajo a cabalidad. Así mismo, mira, te agradezco su palabra, es muy importante, es muy aliciente tu acotación. Sí tengo que decirte en el sentido de que este trabajo se inició, acá estuvieron otros fiscales que por el trajín de las causas, a veces los recursos ya no estuvieron. A mí ya me tocó la parte ya de defender el juicio oral y público. Y sí, es un trabajo institucional que uno no puede dejar, como vos mismo de estar satisfecho en el sentido cuando se ve el trabajo cumplido, porque en un proceso el obligado a demostrar es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la obligación, tiene la carga de prueba de demostrar el hecho. Y en este caso en particular, justamente en la investigación hubieron situaciones, no quiero llamar, sí irregulares, en la cual el mismo perito que se propuso en la etapa investigativa salió con argumentos totalmente inconducentes que prácticamente lesionaron la posición del Ministerio Público. Pese a ello, y ante la contundencia de las pruebas, en el juicio oral pudimos lograr demostrar desacreditar a los dos peritos. Sí. Tanto el perito de la defensa y también de la Fiscalía. Sí, No de la Fiscalía, propuesto por la Fiscalía, pero... Fiscal, cuando usted dice justamente la contundencia de las pruebas, solamente para entender un poquito desde afuera, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que usted logró comprobar con estos documentos? ¿Qué es lo que quedó fehacientemente demostrado con respecto a lo que, o sea, uno hace nomás un cálculo matemático y dice si perseguí 1.800.000 de salario, remuneración, ni hasta 5, definitivamente no te, como decían algunos colegas, no te puede crecer un shopping en el patio, ¿verdad? En el patio, claro, no podés de repente de la noche a la mañana comprar un shopping por 1.800 millones de guaraníes. Porque la característica de este señor es que él daba varias versiones, o sea, era bastante mentirosillo, eso yo lo digo incluso a nivel, o sea, él decidió asumir esto porque cuando le preguntaban a algunos periodistas con respecto, él decía que él sencillamente no tenía nada que ver, que era un empleado en este shopping. Ahora sí usted demostró que efectivamente es de él es accionista. Él es presidente. Él es presidente. Así mismo. Las pruebas primeramente se demostró por qué él era el accionista, porque él, a través de una escritura pública, él mismo, como presidente de una sociedad anónima, una sociedad anónima conformada por dos personas, en donde también, previa a la compra del shopping, se conformó esa sociedad, él ya ganando un salario cerca de los 1.800.000 o un poquito más, él compra 18 acciones por valor de 10 millones de guaraníes, o sea, 1.800 millones él integró
con otra persona que prácticamente tenía una acción. Ajá. Y con ese dinero él compra un shopping por 1.900 y todo eso está acreditado con escrituras públicas, ¿verdad? Ajá. Después, eventualmente, la tesis de ellos, de defensa de ellos, era de que él antes de ingresar porque él ingresa a la función pública en el 2007, en la municipalidad de Asunción. Sí. Entonces él dice de que él ya tenía ya una fortuna cuantiosa anteriormente. Ajá. Y eso fue totalmente desacreditada en los informes periciales, ¿verdad? Ajá. Acá demostramos cada uno de los salarios que él percibió a lo largo de los 10 años, entre el 2007 al 2017, inclusive también se cuantificó también el salario o cobro de retiro voluntario de su esposa, ¿verdad? Que también era funcionaria, cumplía funciones hasta el 2010, ¿verdad? Y la suma total, y no tenía ninguna lógica alguna, no solamente en la compra de acciones, la compra de inmuebles, la compra de vehículos, Ajá. y fundamentalmente la compra de un departamento en la zona del Jazz, ¿verdad? Y principalmente el préstamo de $300,000 americanos a una candidata diputada de parte de así. Y esta, fue tan burdo en el juicio, cuando por ejemplo se dice, por ejemplo, y se dice, ¿cómo se entregó el dinero? Y dice la persona que dice, sí, él se fue de la privatía, él vino a una caja y entregó $300,000. Y yo sé que ahora también la ciudadanía está un poco molesta, ¿verdad? En el sentido de que hay muchos controles ahora, porque aparece hasta para cambiar más de $1,000 ya te controlan. Ya te controlan. Pero independientemente, pero desde hace mucho tiempo ya con cualquier movimiento financiero no era tan fácil. O sea, mover $300,000 en un país así pequeño como el nuestro no es así, es fácil. No, definitivamente, o sea, no es que uno saca debajo la almohada y se va y le por presta al vecino, no. ¿verdad? Doctor, ¿cuándo decís Sí. la postura, logramos desacreditar la postura de dos peritos? Me suena Sí. un poco a que estás ya, a ver, un poco dando una posición con relación al otro caso grande que tenés. No, bueno, desde el otro caso, yo tenía, a ver, si me estoy específico, ¿qué caso me está diciendo? Y el caso de Cuevas, donde hay bueno. peritos que salen a favor de la postura de Cuevas, ¿verdad? No, el caso de Miguel Cuevas realmente el 20 de diciembre yo fui recusado, o sea, fui apartado de la causa por decisión, la cuarta vez. Si bien la Cámara ya me confirmaron en la causa, pero le asiste derecho a esa parte de impugnar, pero sí es por eso importante, mis colegas posteriormente fueron decir otros fiscales, por lo que yo estuve leyendo por los medios, de que un colega mío tomó la decisión de ordenar una nueva pericia. Yo creo que ese es el inconveniente que está ocurriendo ahí. Sí. Pero actualmente está con Victoria Acuña, pero de la causa. Nosotros hablábamos incluso con el defensor en estos días y de Miguel Cuevas, ¿verdad? Y pensé que vos ordenaste la nueva pericia. Entonces fue otro fiscal. No, otro fiscal ordenó la fiscal y que según leí fue recusado ya también en la causa por el Estado. Eso es natural. Eso es lo importante saber muchas veces, de que a veces la gente toma como que nosotros tomamos esto como una cuestión personal. Nosotros somos funcionarios del Estado, nosotros hacemos nuestro trabajo y el hecho que se le recuse a uno a otro siempre es la obligación del fiscal hacer lo que la ley dice. Sí, pero en este caso yo no soy el malo, no soy responsable. Fiscal, y en línea así, tipo para englobar, ¿qué volumen de dineros este señor manejaba con respecto a todos sus bienes, a su patrimonio final, ¿verdad? Y con relación a sus ingresos. El cálculo que nosotros hicimos entre los ingresos y egresos es él estableció un saldo negativo de que él no podía justificar un saldo de aproximadamente 4.000 millones de guaraníes. En el sentido de que él comenzó en junio del 2007 con un salario de 1.300.000 guaraníes. Que eso en noviembre tuvo un aumento a la gestión, que él era un auxiliar en el mercado número 9, parece, acá en la capital. Era un asistente administrativo, y en noviembre recibe un aumento de 1.800.000 a 2 millones de guaraníes. Y ahí que en enero, ya con ese salario de 2 millones, 1.800.000, no recuerdo bien, en enero del 2008, más bien en febrero del 2008, él decide conformar la sociedad anónima Rocket S.A., y donde él compra acciones por 1.800 millones. Ahí ya te da el salario, y en ese tiempo él ganaba menos que su cónyuge, que también tenía un salario también conformativo, pero
bajo ningún sentido poder adquirir esa sociedad. Después llegó a ser jefe de talleres. El sueldo más alto que él llegó a percibir es de 6 millones de guaraníes, pues ya en el 2014 o 15, cuando era asesor de la Cámara de Diputados de un parlamentario. Y con todo, y ahí él hizo movimientos de efectivo por 1.800 millones, realizó préstamos en dólares por $300.000, compró vehículos por $60.000. Y él tenía una historia bancaria, y el movimiento bancario que él tenía, los flujos que él tenía, eran muy movibles. O sea que nunca se demostraban ese movimiento de capital que él decía tener. En la época que él fue investigado, o sea, en esa época el salario más alto fue de 3 millones de guaraníes. Y yo hago un cálculo nomás por 10 años. 300. O sea, 6 millones. 6 millones. El más alto fue 6 millones. 6 millones, bueno. Entonces vamos a 700 millones de guaraníes. Uno puede juntar aproximadamente en 10 años. Sin gastar ni sin gastar ni un centavo. O sea, un cálculo matemático rápido, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de dónde salen los 300.000? ¿De dónde salen los 1.800 millones para comprar las acciones del shopping? O sea, como dice acá un compañero, a la pucha, tiró una semilla en el patio y le creció un shopping, ¿verdad? O sea, es ridículo, ¿verdad? Bueno, fiscal, le agradecemos mucho el tiempo y de hecho no es para desacreditar su trabajo, pero al parecer por lo menos los movimientos que este señor realizaba no fueron tampoco muy pulcros ni tuvieron mucho resguardo para ocultar toda esta información. Era su forma de actuar, ¿verdad? O sea, sí. No, realmente que sí, realmente que fue fácilmente demostrable por los movimientos de las pruebas. Realmente existieron varias pruebas que nos ayudaron a nosotros poder nosotros sostener nuestra hipótesis de hecho. Sí, y lo importante sería en algún momento, ¿verdad? Yo creo que ya no se va a poder hacer nunca, ¿verdad? Saber de dónde realmente provenía este dinero, Ojalá alguna vez se pueda saber. Bueno, ahí está la magia para ese fiscal. Le agradecemos mucho el tiempo y muchas felicidades, en realidad, felicidades. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Una buena tarde. Gracias. Usted está escuchando PDS. Puntazo para el Ministerio Público. Ese es el famoso, te reconforta porque ellos son nuestros representantes. Nosotros estábamos hablando de Luis Piñera.